$7 millones, robado a plena vista. No proviene de una bóveda, no de una jaula, de las propias tablas. Su nombre era Phuong Quoc Truong. Y entre 2002 y 2007 entró en más de 20 casinos de todo Estados Unidos y los venció a todos y cada uno de ellos. San Diego, Las Vegas, Los Ángeles, Connecticut, Mississippi, todas las mesas, todas las ciudades, el mismo resultado. Según se cuenta, masticaba el mismo chicle hasta que perdía todo su sabor. Se sentaba en aparcamientos durante horas, observaba los cambios de turno, calculaba los descansos, catalogaba las caras. Un hombre tan paciente que uno de sus cómplices lo identificó en su testimonio federal no por su rostro, por sus hábitos. En el baccará, la casa siempre gana. Las matemáticas lo garantizan. La mezcla lo garantiza. El croupier lo hace cumplir. Pero Truong encontró fallos en los tres. Y los casinos lo sabían mucho antes de decir una palabra. El baccará de límites altos no es un juego. Es un ritual. Copas de cristal sobre lino blanco. Apuestas mínimas que superan la mayoría de los salarios mensuales. Cúpulas de vigilancia se alzan sobre nuestras cabezas como lunas negras. Una sola mano puede mover $50.000. Una sola sesión puede generar más ingresos que una planta entera de máquinas tragamonedas en una semana. El baccará representa la mayor parte de los ingresos por juegos de mesa en los casinos estadounidenses. No es blackjack, no es póker, baccará. Los casinos custodian estas habitaciones en consecuencia. Se realiza un seguimiento de cada carta. Se registra cada ficha. Todos los croupieres están bajo vigilancia. Pero hubo un breve momento rutinario, que nadie observó con la suficiente atención. El barajado. 8 barajas de cartas extendidas sobre el fieltro, recogidas, barajadas, cortadas y cargadas. Siempre tenía el mismo aspecto. Se suponía que debía verse igual cada vez. Y sobre el fieltro, después de cada barajada, había un solo objeto. El zapato. Cargado. Listo. Y ya está decidido. Truong comprendió algo que la mayoría de los clientes de los casinos nunca se plantean. El baccará es casi totalmente mecánico. El jugador debe tomar una decisión, ser banquero o jugador. Las reglas para robar una tercera carta son fijas. No hay habilidad, no hay estrategia. Solo existe el orden de las cartas. Controla el orden y controlarás el resultado. Controla el resultado y la ventaja de la casa. Esa sagrada certeza matemática deja de existir. Truong no necesitaba ganar el juego. Necesitaba que dejara de ser un juego por completo. Comenzó a reclutar a principios de la década de 2000. No eran jugadores. No eran delincuentes en el sentido tradicional. Reclutaba trabajadores del casino, croupieres, personal de sala, personas que comprendían el ritmo de un casino desde dentro. La organización Tran, que recibió su nombre de un socio, aunque los fiscales lo usarían para describir a toda la red, creció metódicamente. Con el tiempo se expandió a más de 30 miembros en varios estados. Cada uno tenía un papel. Algunos eran observadores. Entraban en los casinos días o semanas antes de la operación. Identificaban qué mesas utilizaban barajadas manuales, qué jefes de sala estaban distraídos, qué turnos tenían menor cobertura de vigilancia. Algunos eran los financiadores, proporcionaban el capital para las compras de alto límite. Algunos eran jugadores. Se sentaban a la mesa, hacían sus apuestas y cobraban las ganancias. Fueron entrenados para comportarse como jugadores de alto nivel comunes en una racha de suerte. Dejaban propinas generosas, reían en los momentos adecuados, pedían cócteles que apenas probaban. Pero el papel más importante no era ninguno de estos. Era el croupier.
Sin el croupier no había plan. Sin el croupier, el baccarat seguía siendo lo que estaba diseñado para ser: aleatorio. La captación de croupieres era el núcleo operativo. En algunos casos, la red de Tron colocó a personas de confianza en puestos de croupier. Los asociados solicitaban empleo en casinos, superaban las verificaciones de antecedentes, completaban la formación, eran contratados y esperaban. Algunos trabajaron legítimamente durante meses antes de ser activados. En otros casos, se contactó con croupieres ya existentes. La propuesta era sencilla: un solo turno, una mesa específica, un barajado modificado y un pago en efectivo que podía equivaler a 6 meses de salario. Para un croupier que ganaba $40.000 al año, la oferta no era abstracta. Era la hipoteca, era la matrícula universitaria, era la diferencia entre solvencia y deuda. Algunos se negaron, otros no. Posteriormente, los registros judiciales demostrarían el éxito en el reclutamiento en casinos de California, Nevada, Connecticut, Washington y Mississippi. La distribución geográfica no fue aleatoria, fue estratégica. Al extender sus operaciones a través de las fronteras estatales, la organización se aseguró de que ningún casino ni comisión de juegos tuviera una visión completa de la situación. Una pérdida en San Diego parecía un hecho aislado. Una pérdida en Las Vegas parecía mala suerte. Una pérdida en Connecticut parecía coincidencia. Solo al representar las juntas apareció el patrón, y nadie las estaba conectando entre sí. La técnica era devastadoramente simple en su concepto. Una baraja estándar de baccarat contiene 8 mazos, 416 cartas. Antes de cada ronda, el croupier está obligado a barajar estas cartas minuciosamente. El barajado es un protocolo de seguridad, es el acto que garantiza la aleatoriedad. El falso barajado violaba esta garantía mientras conservaba su apariencia. Un croupier entrenado realizaba lo que parecía un lavado y una mezcla completos. Cada movimiento seguía el protocolo. Cada gesto parecía correcto. Para un jefe de mesa situado a 1 metro de distancia, era indistinguible de un barajado legítimo. Pero a pesar del aparente caos, ciertas secuencias de cartas se conservaban en un orden conocido. Las cartas entraban en el zapato siguiendo una secuencia ya observada, memorizada o preestablecida. Aquí es donde el zapato se convierte en un guión. Si conoces el orden de aunque sea un pequeño segmento de la baraja, conoces el resultado de esas manos antes de que se reparta la primera carta. Sabes si apostar al banco o al jugador. Sabes cuándo apostar fuerte. Sabes cuándo apostar poco. El margen de la casa no se reduce, se invierte. El jugador ya no está apostando. El jugador está cobrando. Y el zapato, esa caja de plástico y acrílico aparentemente ordinaria, era el mecanismo de entrega. Estaba presente en todas las mesas, a la vista de todos, cargado de certeza, mientras que todos a su alrededor asumían que estaban presenciando el azar. El dinero llegó rápido. Una sola sesión podía generar decenas de miles. Un fin de semana coordinado, varias mesas, varios casinos, podía generar ganancias de 6 cifras. Los jugadores eran disciplinados. No ganaban todas las manos. No apostaban el máximo en cada ronda. Seguían patrones diseñados para imitar a jugadores ricos en una racha de suerte. Entre 2002 y 2007, la organización Tran operó en más de 20 casinos. La cantidad total presentada ante el Tribunal Federal fue de $7 millones. Algunos investigadores creían que la cifra real era considerablemente mayor. Las operaciones que implican grandes volúmenes de efectivo dejan lagunas. No se registraron todas las sesiones. No todos los casinos cooperaron plenamente con la investigación. 7 millones era el mínimo demostrable. El límite máximo nunca se estableció. Y durante esos 5 años no se produjo ni un solo arresto. Ni uno. La pregunta es por
qué? Las pérdidas no pasaron completamente desapercibidas. Los equipos de vigilancia de varios casinos detectaron patrones inusuales. Jugadores de alto nivel desconocidos apareciendo en grupos. Tasas de victoria que superaban las normas estadísticas. Jugadores que llegaban juntos pero fingían no conocerse. Se redactaron informes. Se circularon memorandos internos. En al menos un caso documentado, un analista de vigilancia recomendó una revisión detallada de los procedimientos de barajado en una mesa específica durante un turno concreto. La recomendación fue ignorada. ¿Por qué? Porque el baccarat es volátil por naturaleza. El juego produce grandes fluctuaciones. Que un jugador gane $300.000 en un fin de semana es inusual, pero no imposible. Marcar una sesión como sospechosa tiene consecuencias. Investigaciones internas, notificaciones regulatorias, posible exposición mediática. Y la admisión más dañina que un casino puede hacer es esta: que sus propios empleados comprometieron la integridad de sus propios juegos. Esa admisión no solo cuesta dinero, cuesta licencias, cuesta confianza pública. Cuestiona la premisa fundamental de toda la industria, que los juegos son justos. Así que las pérdidas fueron absorbidas, las alertas fueron archivadas y el zapato volvió a cargarse el fin de semana siguiente. Un antiguo profesional de la vigilancia, cuyo nombre nunca se hizo público, describió posteriormente cómo le ordenaron reclasificar una sesión marcada como sospechosa. La bandera original había identificado patrones de apuestas coordinados entre 3 jugadores en una misma mesa. Un lapso de 6 horas. Las ganancias combinadas superaban los $200.000. La nueva clasificación, varianza normal, varianza normal. La bandera desapareció en un sistema de archivo. Los jugadores no fueron sancionados. El croupier no fue investigado. Y el término en sí, varianza normal, se convirtió en algo completamente distinto. No es una designación estadística. Es un reflejo corporativo, una forma de hacer desaparecer un problema sin tomar ninguna decisión. Nadie tuvo que mentir, nadie tuvo que interponerse, alguien simplemente tuvo que reclasificarlo y el sistema siguió adelante. El caso no surgió desde el interior de un casino, se rompió desde el exterior. Investigadores federales que trabajaban en delitos financieros y no en juegos de azar identificaron un grupo de depósitos de efectivos sospechosos en varios estados. Las cantidades estaban estructuradas, la sincronización estaba coordinada. Los nombres estaban vinculados a una red de personas con conexiones con la industria de los casinos. No fue una investigación sobre apuestas, fue una investigación por blanqueo de dinero, y eso condujo, lenta y metódicamente, de vuelta a las mesas. Agentes del FBI y de la División de Investigación Criminal del IRS comenzaron a reunir las pruebas del caso a mediados de la década de 2000. Solicitaron registros bancarios mediante orden judicial. Obtuvieron grabaciones de vigilancia de varios casinos. Convencieron a miembros de la red para que cooperaran como testigos. Los colaboradores proporcionaron la arquitectura. Describieron el proceso de reclutamiento, los roles, la estructura de pago, el falso barajado. Describieron a Truong, su paciencia, su disciplina, su insistencia en la seguridad operativa. Su regla era que ningún miembro debía contactar con otro por teléfono durante una operación en curso. Describieron el zapato, cómo permanecía sobre la mesa, cargado, invisible, mientras todos a su alrededor creían en el azar. Una a una, las explicaciones alternativas fueron descartadas. Contar cartas no funciona en el baccarat. La estructura del juego lo hace estadísticamente insignificante. La clasificación por bordes requiere de efectos específicos de fabricación en las cartas. No se encontró ninguno.
Los dispositivos electrónicos dejan huellas electromagnéticas. No se detectó ninguna. Lo que descubrieron los investigadores fue, en cambio, mucho más incómodo para la industria. La vulnerabilidad no era tecnológica, no era matemática, era humana. El croupier, la persona de mayor confianza en la mesa. La persona que la propia casa había contratado, entrenado y colocado a 1 metro de las cartas. Y los casinos no habían construido ningún sistema eficaz para detectar una mezcla fraudulenta realizada por un empleado interno entrenado. En 2007 la red fue desmantelada. Agentes federales realizaron arrestos coordinados en varios estados. Más de 30 miembros de la organización Tran fueron detenidos. Phuong Quoc Trong fue arrestado en el sur de California. No se resistió. No huyó. Quienes estuvieron presentes lo describieron como una persona tranquila, como si lo hubiera estado esperando. Los cargos eran conspiración para cometer fraude, fraude bancario, lavado de dinero. La acusación formal mencionaba casinos de todo el país. Por primera vez, se pudo ver la magnitud completa del problema. No era un grupo que hubiera atacado un solo casino. Era una organización estructurada, disciplinada e interestatal que había operado durante 5 años sin ser detectada por las instituciones a las que estaba robando. Los casinos no fueron incluidos como demandados, fueron identificados como víctimas. Y públicamente, ahí era donde se suponía que debía terminar la historia. Pero los documentos judiciales contaban otra historia. La organización Tran no había operado en la oscuridad. Habían operado bajo los sistemas de vigilancia más sofisticados del mundo comercial. Habían superado controles de antecedentes diseñados precisamente para prevenir este tipo de infiltración. Habían trabajado durante meses junto a empleados legítimos, en algunos casos, años. Y cuando surgían anomalías, cuando los datos apuntaban a algo más que suerte, la respuesta había sido absorber la pérdida. No investigar la causa. Los testimonios revelaron políticas informales que desalentaban la escalada de pérdidas en el baccarat hacia las comisiones reguladoras, a menos que la evidencia fuera abrumadora. El umbral para considerar que algo era abrumador nunca se definió con claridad. Un testigo colaborador describió una reunión. En esencia, a un gerente de seguridad de nivel intermedio se le dijo que seguir investigando el asunto crearía más problemas de los que resolvería. Los problemas no eran de naturaleza criminal, eran de reputación. El croupier que había sido comprometido, cuya falsa barajada había generado cientos de miles de dólares en ganancias fraudulentas, fue despedido discretamente. No se presentó ningún informe ante la Junta Estatal de Juegos de Azar. No se contactó con ningún organismo policial. La razón oficial del despido fue un conflicto de horarios. ¡Un conflicto de horarios! Truong se declaró culpable de cargos federales. Fue condenado a 6 años de prisión federal. Sus cómplices recibieron sentencias diversas. Algunos fueron encarcelados. Algunos cooperaron y obtuvieron reducciones de condena. Algunos fueron deportados. Se ordenó la restitución. 7 millones de dólares quedaron registrados. Aún no está claro si se recuperó por completo. Los casinos no emitieron ningún comunicado público. No hubo ruedas de prensa. Ningún ejecutivo compareció ante un micrófono para explicar cómo se había defraudado sistemáticamente a más de 20 propiedades durante media década, por una organización que se valió de la complicidad de sus propios empleados. Las comisiones de juegos de azar de varios estados llevaron a cabo revisiones internas. Los resultados no se hicieron públicos. Ningún ejecutivo del casino fue acusado. Ningún organismo regulador fue sancionado públicamente. Ninguna institución rindió cuentas por años de inacción.
En los 2 años posteriores a la sentencia, las máquinas automáticas para barajar cartas se convirtieron en equipo estándar en las salas de baccarat de apuestas altas de todo el país. No porque la tecnología fuera nueva. Las máquinas barajadoras automáticas existían desde hacía años. Se convirtieron en la norma porque la confianza se había perdido, porque la industria ya no podía confiar en la suposición de que la persona que barajaba las cartas era honesta, porque era más barato comprar una máquina que responder a la pregunta que la organización Tran había sacado a la luz. Se eliminó el elemento humano del momento que había hecho posible todo el plan. En silencio, sin explicación, sin reconocimiento. Las máquinas zumbaban en todas las mesas y la industria siguió adelante. Truong cumplió su condena, fue puesto en libertad, regresó a la vida civil. Los registros públicos revelan poca información sobre su vida después de su encarcelamiento. La mayoría de sus cómplices también desaparecieron sin dejar rastro. Algunos permanecieron en Estados Unidos, algunos no. Los casinos se recuperaron, los ingresos aumentaron. El baccarat siguió siendo el juego de mesa que más ingresos generó en la industria del juego estadounidense. Pero el caso dejó marcas que ninguna máquina pudo borrar. Reveló un punto ciego, no tecnológico, cultural. La suposición de que la casa no podía ser vencida desde dentro. La suposición de que los empleados, una vez evaluados, eran dignos de confianza. La suposición de que, cuando se producían pérdidas, la explicación más cómoda era la correcta. Varianza normal. El caso de la organización Tran está cerrado. Las condenas se mantienen. Las sentencias fueron cumplidas. Pero aún quedan preguntas. ¿Cuántas sesiones marcadas como sospechosas fueron reclasificadas? Los documentos judiciales hacen referencia a varias. Nunca se llegó a determinar la cifra exacta. ¿Cuántos crupieres fueron despedidos discretamente sin notificación a las autoridades reguladoras? Los testimonios confirmaron al menos a unos pocos. Se desconoce el número total. ¿Cuántas otras propiedades fueron objeto de ataques que nunca aparecieron en la acusación federal? Porque las pérdidas fueron absorbidas, las banderas fueron enterradas. El zapato fue recargado antes de que alguien hiciera la pregunta correcta. Ninguna comisión de juegos de azar ha respondido públicamente a estas preguntas. Ningún casino ha revelado voluntariamente sus conclusiones internas. Las personas que expresaron sus preocupaciones dentro de esas instituciones, los analistas de vigilancia, los supervisores de planta, los profesionales de seguridad de nivel intermedio que vieron los datos, han permanecido en gran medida en el anonimato. Sus informes fueron presentados. Se tomaron nota de sus recomendaciones y en algunos casos sus carreras profesionales se estancaron. Reasignado, reclasificado. No fueron despedidos, simplemente fueron silenciados. El sistema no los castigó, simplemente dejó de escucharlos. 7 millones de dólares, extraídos de las mesas de más de 20 casinos, por una organización que no se basaba en el genio ni en la tecnología, sino en un único defecto humano incrustado en las salas más vigiladas del planeta. El barajado era la clave, el croupier era la clave. Y los casinos mantuvieron la puerta abierta al optar por el silencio en lugar del escrutinio. Phuong Quoc Truong no rompió el sistema. Reveló que ya estaba roto. La casa siempre gana. Esa es la promesa. Esa es la marca. Esa es la razón por la que 100 millones de personas entran cada año a los casinos creyendo que el juego es justo. Pero la organización Tran demostró algo que la industria nunca ha abordado por completo. La casa no siempre vigila, la casa no siempre escucha. Y cuando la casa descubre que sus propios cimientos se han visto comprometidos, no siempre habla. El zapato descansa sobre el fieltro. Las cartas están cargadas. El croupier sonríe.
Y la pregunta que la industria del juego aún no ha respondido, la pregunta que tal vez nunca responda, no es cuántas veces el barajado fue incorrecto, se trata de cuántas veces se eligió el silencio.